Muy buenas tardes. El día de hoy vamos a revisar en la asignatura de Bases Biológicas de la Conducta 2 un tema muy importante para los psicólogos, que es el tema de comunicación humana. Si bien es cierto, ya estuvimos revisando el tema de aprendizaje y memoria, ahora vamos a ver o revisar algunos problemas relativos con el habla humana. Vamos a hablar específicamente sobre la producción y comprensión del habla. ¿Qué quiere decir? Bueno, en pocas palabras, el conocimiento que se tiene acerca de la fisiología del lenguaje en las personas proviene principalmente de cómo se ha observado a ciertas personas, con lesiones cerebrales y que estas lesiones afectan la conducta verbal, ¿sí? Este tipo de anomalías tienen que ver con lesiones cerebrales, tumores cerebrales, infecciones o incluso apoplejías que te llevan a problemas con el habla. Pero de todas estas, las apoplejías son las más comunes y específicamente aquellos accidentes cerebrovasculares que tienen que ver con la obstrucción de alguna venita a nivel cerebral. Cuando las personas tienen un accidente cerebrovascular o apoplejía, ¿qué va a pasar? Pues van a empezar los problemas ya sea en la producción o en la comprensión del habla. Es lo más común que tenemos. Vamos a iniciar hablando de las afasias. La afasia es una alteración en la comprensión o producción del habla ocasionada por un daño cerebral, como lo revisamos en la diapositiva anterior. Es la categoría más importante de los desórdenes del habla. ¿Qué tiene que ver esto? Bueno, las personas batallan para comprender, repetir o incluso producir un habla significativa, pero es bien importante que nosotros excluyamos algún déficit motor o algún déficit sensorial o que simplemente la persona no tenga ganas de hablar. Excluyendo esto ya podemos decir que se trata de una afasia. La laterización, no hay que dejar de lado el tema de laterización. Cuando hablo de laterización estamos hablando de la intervención de los hemisferios cerebrales. Específicamente en la conducta verbal, el hemisferio izquierdo es el que más está implicado. O sea, generalmente las lesiones en el hemisferio izquierdo te van a llevar a problemas del habla. Vamos a ver en producción y comprensión del habla, vamos a ver primero la producción. Para poder nosotros hablar, vamos a requerir diferentes habilidades, pero yo creo que la principal para poder hablar es primero tener algo de qué hablar. Podemos hablar algo de que está sucediendo actualmente o que ya sucedió, o sea, del presente o del pasado. Cuando esto estamos haciéndolo, aquí están interviniendo a nivel cerebral los lóbulos occipital, temporal y parietal. Pero por otro lado, también podemos hablar algo de que aún no ha sucedido, planes a futuro o bien incluso aquí entran las mentiras. Fisiológicamente o biológicamente se desconoce aún los mecanismos cerebrales implicados. Muchas veces se dice que son aquellos mecanismos que tienen que ver con la imaginación. Vamos a hablar de un primer problema con la producción del habla, que es la afasia de Broca. La afasia de Broca, su nombre viene porque está dañada un área cerebral llamada área de Broca, precisamente. Broca en honor a quien descubrió esta área. Esta área la encontramos en el lóbulo temporal del cerebro. ¿Pero qué es la afasia de Broca? La afasia de Broca es cuando las personas se tornan a hablar lentamente, difícil y no tienen fluidez. Generalmente las lesiones o los problemas tienen que ver con los recuerdos. Las personas no recuerdan las secuencias que tienen que hacer en los músculos del habla para poder articular las palabras. Un ejemplo de esto, vamos a suponer que una persona quiera decir, el perro está caminando, y ellos pueden decir, caminar perro, pero de una forma muy lenta, difícil y no fluida. Pueden comprender a las personas lo que están hablando, pero ellos no pueden producir adecuadamente este habla. Para la afasia de Broca existen tres características: el agramatismo, la anomia y los problemas para articular. El agramatismo se refiere a que tienen problemas gramaticales, es decir, no pueden construir enunciados de forma significativa. Anomia, a significa sin, nomia nombre, es decir, no encuentran las palabras para poder decir algo.
y obviamente tienen problemas para articular, pueden pronunciar mal las palabras. Aquí hay unos ejemplos, por ejemplo, si la persona quiere decir 3, en vez de 3 dice tes, en vez de tela dice lela, en vez de peso dice pep, ¿sí? Quiere decir los perros están en el jardín, a lo mejor nada más dice lentamente perro, jardín, como que si batallara mucho. Esa sería la afasia de Broca, que tiene que ver con la producción del habla. Por otro lado, tenemos la comprensión del habla. Para comprender el habla, necesitamos, o todo inicia en el sistema auditivo, necesitamos escuchar primero a una persona para poder comprenderla. Entonces, hay problemas que tienen que ver con el reconocer y comprender las palabras. En la comprensión del habla, tenemos otro tipo de afasia, la afasia de Wernicke, que es una mala comprensión del habla y la producción de un habla sin significado. La afasia de Wernicke, al igual que la afasia de Broca, es porque está dañada un área específica del cerebro. En este caso, el área de Wernicke, que la podemos encontrar en los lóbulos temporales, ¿sí? Un ejemplo de ello sería, no sé, un paciente en un hospital que le digo, ¿y qué hacía usted antes de venir aquí al hospital? Puede contestar, nunca, ahora tiene, quiero decirle esto pasó cuando pasó el renta. Fluidamente lo hablan y no se les complica hablarlo, pero no tiene sentido su habla. Ese sería la afasia de Wernicke e incluye 3 aspectos: la sordera pura a las palabras, la afasia sensorial transcortical y la capacidad para convertir los pensamientos en palabras. La sordera pura a las palabras es con el reconocimiento de lo que se está diciendo. Escucha que sale un tono de voz de las personas, pero no entiende lo que dicen. La afasia sensorial transcortical tiene que ver precisamente con la comprensión. No comprenden el significado de lo que está diciendo la persona y no pueden convertir sus propios pensamientos en palabras. Un ejemplo, le dice el terapeuta, ¿cómo sigue usted? Sí, gracias. ¿Le hemos hecho antes esta prueba? No, creo que no ha estado nunca. ¿Puede decirme cómo se llama usted? No he salido de aquí. ¿Dónde vive usted? Sí sé, sí voy a poder ayudarle. Puede que mi padre sepa algo. O sea, es fluido, pero si se dan cuenta no tiene nada de sentido. Esa sería la afasia de Wernicke. Y bueno, finalmente pues les dejo aquí la bibliografía. Seguimos manejando a Neil Carlson y pues llegó la hora de la tarea, que se les va a encargar que ustedes investiguen otros tipos de problemas relacionados con el habla, sobre todo la comprensión más que la producción del habla. Van a consultar qué es la autotopagnosia, qué es la afasia de la conducción y qué es la afasia anómica. Lo llevan en su cuaderno para poder participar la siguiente clase. Muchísimas gracias por su atención.